Me dediqué en mis primeros años, estudié el bachiller en un colegio religioso en la ciudad de Las Palmas y después me trasladé a Tenerife. Me gustaba mucho la física, pero en aquel momento económicamente no tenía capacidad económica como para... Y estudié aparejador y en un momento curioso de las Islas Canarias, que era construir toda la edificación. Pero siempre desde muy pequeño tuve la sensación o el conocimiento por mi familia, de manera verbal, del conocimiento de don Juan Negrín. Y esto me ha deportado en la vida una serie de acontecimientos que fue pues llegar un día a presidir la fundación de don Juan Negrín. La fundación se creó en 1991 y yo entré en el 95 y le hicimos una transformación porque solamente se llamaba Fundación Juan Negrín, pero no se dedicaba al personaje, ¿no? Y como yo tenía ese conocimiento desde muy niño de que don Juan, mi abuelo y el padre de don Juan eran de la ciudad de Telde, en Gran Canaria, y mi tía Pilar, que era podríamos llamar en sentido republicano, era mujer de aquella época, por sentido republicano, me decían que en el colegio solo me iban a enseñar la mitad de lo que la otra mitad tenía yo que descubrirla, que habían habido grandes personajes españoles y que la dictadura pues no dejaba hablar de ellos ni de dárnosla a conocer, ¿no? De ahí la importancia de lo que se llama la democracia. Yo le preguntaba a esta tía mía, ¿por qué tú siempre hablas de la República? Y me decía, sobrino, conocí la libertad y hemos vuelto a las novenas. Esas cosas te van creando, te dejan ese cimiento desde pequeño por la intención de conocer la realidad, ¿no? Y mi vida profesional me llevó a una serie de empresas que teníamos relaciones con el exterior y sentía vergüenza de no ser un país demócrata, ¿no? O sea, la vivencia de la época de la dictadura es muy dolorosa, muy dolorosa. Una cosa que es importante para los jóvenes es que no entren en el engaño de diferenciar lo que es democracia de la ultraderecha, que tiende otra vez a principios no democráticos, ¿no? Y la libertad que existe en la democracia. La convivencia es la palabra, ¿no?, más fundamental de esto, ¿no? El terror de la dictadura desde el primer día. Yo te diría que 2 días antes, porque muere el general de la plaza, de una manera que ha sido escrito por algún autor como que fue el primer crimen que hace la dictadura, que es el general Balmes, general de la plaza, ¿no? Sin entrar ahora en eso, el resto, ya te digo que si empieza las muertes de un general de la plaza, el general de la plaza, 2 días antes, por lo cual tiene que venir Franco al entierro, y es la trama que va a llevarlo, porque se mantiene el avión, el Dragón Rapid se mantiene en Gando, de a partir de ahí se inicia el golpe de Estado. El golpe de Estado desde aquí es donde lo inicia Franco, ¿eh? Y desde el primer momento aquí eso es una gran sorpresa, aunque ya se sabía que había tensiones enormes en el país, pero Canarias vive el terror franquista desde el primer día del golpe de Estado, desde el primer día, o como te decía antes, 2 días antes, ¿no? Casi. Bueno, pues esa ruptura social fue tremenda en la isla, fue tremenda. ¿Por qué? Porque la isla había conocido la transformación rápida de la ciudad de Las Palmas, que creció enormemente a partir de la construcción del Puerto de la Luz en 1903, que se terminó, y había habido los primeros movimientos de una isla agrícola a una isla ya comercial, en parte comercial. Gran parte de la población de la isla se va trasladando al puerto, ¿no? Y el puerto es una masa de trabajadores, digamos, ya no son campesinos a los que se puede manipular con más facilidad, ¿no? Sino aquí ya... y hay una gran tensión en la isla, hay muchísimo. Canarias es desconocida porque
en todo este entramado, primero somos 7 territorios, es complejo, somos 7 territorios, con una administración muy peculiar, como son los cabildos, pero que en cada isla ocurren desde La Palma hasta Lanzarote, pues la muerte de un montón de gente y la prisión y los campos de concentración, que curiosamente siempre se habla de los campos de concentración nazi, pero no de los que ocurrieron en la dictadura, ¿no? Te diría que en el resto de España también, pero en Canarias se rompe esta relación y todavía continúa un hilo de disconformidad porque los procesos no han sido los justos que tenían que haber sido, con independencia, aunque yo defiendo que ya no debemos estar con más violencias en el sentido de ningún tipo, sino buscar siempre la convivencia, pero desde la verdad. Lo que no podemos es ignorar lo que pasó y explicarlo y documentarlo, pero sin ánimo, porque ya prácticamente la generación de la guerra civil ha desaparecido, quedamos los hijos de unos y de otros que tenemos que convivir y hacer este país lo más democrático posible. Todos los colegios básicos vienen a la Fundación y esta unidad es para explicarles quién es don Juan Negrín, ¿no? No solo que nace en la ciudad, sino sus características personales que son bastante amplias. Esto, un poco en resumen, no solo don Juan es un médico, sino que es un intelectual, un humanista, ¿no? Y que va a la política porque por una serie de problemas que teníamos en la ciudad y le piden los canarios que vaya a presentarse para resolver esos problemas, ¿no? Y a partir de 1929, que entra en el Partido Socialista, la Agrupación Socialista de Las Palmas pide que venga el médico, porque tenemos un problema muy grave en la ciudad. O sea que no hay una intención de él entrar y gestionar la política, sino que es un compromiso que tiene con su ciudad natal, ¿no? Y entonces lleva a Marcelino Pascua, que fue director general de Sanidad, lo lleva en las primeras elecciones que se producen en la isla, ¿no? Vamos un poco a contarte lo que es. Este es el Negrín niño aquí en Las Palmas, en la casa que todavía existe, en la calle Buenos Aires número 3, ¿no? Este es su padre, y esta es una de las propiedades de la familia Negrín. Como ves, el movimiento le puso esta, ¿no? Esta es la casa actual que existe donde vivió él, y esta es una casa que queda un trozo de ella, pero que fue de las propiedades que le quitaron a su familia después de la guerra, ¿no? Este es el Negrín joven, ya, y las notas del bachillerato de don Juan, con todas las matrículas. Con 14 años termina el bachiller a una edad, pues, casi niño, ¿no? De su familia, más o menos la calle donde nació, en la calle de Triana. Aquí está su mujer con una mantilla canaria. Los 3 hijos que quedaron vivos, porque las 2 niñas murieron. Tuvo una niña que no está ahí en las fotos, que murió en 1923. La primera murió en el 1921, que había nacido aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y aquí tenemos ya de profesor en la Universidad de Leipzig a don Juan, ¿no? Lo tienes aquí. Ves muy joven, ¿no? Aquí está con catedráticos españoles de química y física en Leipzig, que se asombran de tener a un español que les explica todos los movimientos en aquel momento de la ciencia, ¿no? De la medicina, ¿no? Estamos en la época de ¿cómo se llama esto? De las vitaminas, ¿no? Aquí tienes ya a don Juan en el ABC de Madrid con Cajal. Cuando muere Cajal, el ABC abre esa página, ¿no? O sea, aquí está con el grupo que trabaja, un grupo importante
de científicos que fueron posteriormente de gran conocimiento en España, ¿no? Ahí tienes a Méndez, o Albornoz, o Aldecasa. Hernández Guerra es un primo de él, que es su mano derecha en esto. Ahí está la entrega del premio Nobel y ahí está lo de la biblioteca, las manías de don Juan siempre de tener bibliotecas, ¿no? Una de ellas se vendió en Londres cuando él murió y se vendió, se subastó en Sotheby. Tenemos la suerte de tener la lista de los libros, ¿no? Completo. Aquí tenemos lo que te enseñé antes, la transformación de la medicina en España. Aquí tenemos aparatos que él inventó y los presentó en París en la reunión de los fisiólogos. Abajo tienes la ciudad universitaria, uno de los grandes trabajos de don Juan. Laboratorio. Mira, aquí tienes. Y como te expliqué antes, ¿por qué fue a la política, ¿no? Porque se produce una enfermedad epidémica en el Puerto de la Luz por el hacinamiento de las personas que bajan a trabajar al puerto, se hacinan, viven con viviendas autoconstruidas, no hay agua, no hay luz, y entonces se produce una epidemia. Y los socialistas en 1929-30, antes de llegar a la República, piden que venga el médico, porque ya tenía fama en la ciudad, ¿no? Y él acepta, pero después, como cae la dictadura de Primo de Rivera, viene la etapa republicana, se presenta ya con la República, y lo primero que hace es meter al director general, que era un compañero, un colaborador de él en la cátedra y en el laboratorio, don Marcelino Pascua, que será un médico muy importante hasta el día que se jubiló en la Organización Mundial de la Salud. Fue uno de los directores. Pero es una etapa en la que él son los candidatos por la ciudad de Las Palmas cuando ganan las primeras elecciones, ¿no? Y la defensa que hace en la Sociedad de Naciones, ¿no? De esto destacar pues las dos famosas frases que son, nosotros las tenemos aquí puestas. Mira. Este lo escribí yo, porque el hijo de Negrín, el mayor, Juan Negrín Jr., el hijo que era también médico, muy afamado en Nueva York, el hijo de Juan Negrín me pidió que le hiciera la posibilidad de rescatar la propiedad de la familia, rescatar en el sentido documental, ¿no? Y me costó bastante tiempo de hacerlo y al final lo hice. Y esto demuestra la capacidad económica que tenía el padre de don Juan Negrín y que gran parte casi todas sus propiedades desaparecieron. El bien más preciado de la democracia es la convivencia. Estamos obligados a convivir entre personas diferentes. Y eso solo se puede hacer en una democracia, porque en la dictadura, que fue en España terrorífica en los primeros tiempos y después fue transformando poco a poco, no se podía vivir en libertad y convivir, porque siempre se guardó la tragedia que hubo desde el principio, se guardó en la mente de todas las personas y de las familias. Hoy, a pesar de los 40 y tantos años pasados ya en democracia, sigue habiendo tensiones de alguna manera difuminadas, pero presionados y están presionando a la gente joven para transformar
la vida democrática en otra posible vida de la gente de ultraderecha que vuelva a los viejos conceptos que hicieron a España imposible la convivencia, ¿no?